Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. ¿Quieres obtener un retorno anual del 70% de tu inversión? ¿Renunciarías a tus objetivos por una mala gestión en tu economía? ¿Crees que la seguridad social va a garantizarte tus sueños? Felipe Samper y María Gómez te sumergirán en el fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. Prepárate para explorar estrategias financieras inteligentes, descubrir oportunidades de rentas pasivas y desbloquear el potencial para alcanzar la libertad financiera. Bueno, Felipe, creo que hoy vamos a hablar de una alternativa al alquiler de vivienda habitual en Estados Unidos, que es lo que hemos estado hablando en anteriores podcasts. Yo creo que todo el mundo conoce lo que es Airbnb o alquiler vacacional, ¿no? Sí, así es. Hoy en día todos tenemos constancia de esas plataformas y las usamos para viajar. Eso es, nosotros hicimos una investigación para invertir en alquiler vacacional, pero en una ciudad muy concreta de Estados Unidos, que es Chicago. ¿Puedes contarnos un poco por qué elegimos Chicago? Sí, comenzamos a investigar esta ciudad, pues es una ciudad donde hay mucho negocio y hay mucho movimiento laboral y profesional. Luego, además, también es una ciudad turística y, bueno, es posible obtener todavía licencias para este tipo de negocios de Airbnb. ¿Por qué dices eso? ¿En otras ciudades de Estados Unidos no se puede? Bueno, lo han ido topando, por ejemplo, en Nueva York no se puede y hay en lugares donde ya obtenías la licencia previamente de hace años o en este momento ya no es posible. Y luego también estuvimos investigando Chicago y nos decidimos por este mercado porque bueno, el precio por noche es bastante elevado, lo que repercute en un mayor retorno de la inversión. Como por ejemplo, en Miami podríamos estar hablando de inversiones similares, donde necesitas 600, 700 mil dólares, pero el precio de la noche pues oscila entre los 80 y los 200 dólares. Y digamos que Miami está como más explotado, ¿no? A día de hoy. Entonces la gente ha invertido, lleva años invirtiendo allí en inmuebles, hay más Hay oferta, más oferta. entonces, claro, tienes que bajar los precios. Sí, y aquí, por ejemplo, realmente estamos hablando que en Chicago, pues las noches pues pueden estar entre los 300 y los 400 dólares. Y para invertir en Chicago, bueno, ya nos has dicho que obviamente se necesita más dinero que una vivienda habitual, como estábamos hablando hasta ahora. ¿De cuánto dinero más o menos estaríamos hablando para comprar un piso? Pues las inversiones en Chicago son aparte, compramos también casas, no son pisos, y las casas pues tienen un valor mayor, con lo cual estamos hablando de inversiones a partir de 600 mil dólares. Pero no todo el mundo puede invertir 600.000 dólares. ¿Cómo solucionamos esto? Aquí lo que estamos haciendo es crear sociedades conjuntas donde hay diferentes inversores y cada uno pues pone su capital. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando tenemos ya el capital objetivo, podemos invertir en una, incluso con financiación vamos a por 2 propiedades y así diversificamos más. Muy bien. Bueno, hoy en el podcast tenemos a Rebeca. Rebeca es una persona que vive en Estados Unidos que además de gestionar propiedades allí en Chicago, a nivel particular también tiene inversiones en Airbnb en dicha ciudad. Bienvenida al podcast, Rebeca. Es un placer tenerte aquí. ¿Nos podrías contar un poco de ti? ¿Qué has estudiado? ¿Qué edad tienes? Hola Felipe y María, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Bueno, mi nombre es Rebeca Pollatos, tengo 39 años, estudié empresariales en la Universidad de Alicante, también tengo un ciclo formativo superior que realicé anteriormente de Administración y Finanzas y después de la universidad hice un Master Degree en Marketing y Dirección Comercial. Cuando terminé este máster, conseguí una muy buena oportunidad de trabajo para una empresa americana con base en España, pero tenía que hablar inglés y mi inglés por aquel entonces era prácticamente nulo. Así que decidí irme 6 meses a Nueva York para aprender inglés. Y bueno, pues allí me quedé. Me enamoré de esa ciudad y de ese país. Han pasado ya 13 años desde entonces y bueno, he vivido en Nueva York, luego viví en Los Ángeles y ahora estoy viviendo actualmente en Chicago. ¿Por qué te decidiste a invertir en vivienda vacacional y por qué en Chicago y no otra ciudad? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Pues María, la verdad que nunca pensé que acabaría trabajando, haciendo algo relacionado con el alquiler vacacional o incluso con el sector inmobiliario. Fue más bien algo que acabé haciendo de rebote. Tenía unas amistades cercanas
que lo empezaron a hacer y les iba muy bien. Yo estaba por aquel entonces tratando de emprender algo por mi cuenta y simplemente empecé a hacerlo con uno de estos amigos que ya lo hacían. Nos empezó a ir súper bien. Luego continué haciéndolo por mi cuenta. Empecé a crecer muy rápido, abriendo Los Ángeles, luego New York, luego abrí Chicago. Vi la oportunidad de abrir otras empresas relacionadas con el mismo sector. La verdad que se me abrió un abanico de oportunidades enfrente de mí. Y bueno, pues desde entonces han pasado ya 8 años. A día de hoy, Rebeca, ¿cuántas propiedades tienes? ¿Y nos puedes contar un poquito qué proceso has seguido para obtenerlas? Pues tengo 23 propiedades en la ciudad de Chicago que gestionamos yo y mi equipo. El año pasado, de hecho, empecé a invertir en real estate y compré una propiedad. Este año acabo de comprar otra y estoy en el proceso de comprar 2 más. A ver, ha sido un proceso largo y difícil. Obviamente tampoco empecé con la experiencia que tengo hoy en día. Las ciudades han ido también modificando las regulaciones para alquiler vacacional, lo que nos complicó bastante el camino. Pero bueno, puedo decir que desde hace un par de años están bastante estables, lo que nos ha facilitado mucho el proceso. Y bueno, a ver, en este sector los clientes te conocen por la reputación que tengas, más que nada. Afortunadamente hemos hecho un trabajo increíble posicionándonos en las primeras listas de Chicago cuando la gente busca por alquiler vacacional. Todo depende mucho, obviamente, del trato que se le da al cliente en primer lugar, puesto que luego ellos van a ser los que te van a valorar públicamente, y de tener todas las propiedades en perfecto estado, y para eso necesitas tener un equipo muy competitivo y muy perfeccionista con los detalles. En total, ¿cuál ha sido tu inversión, Rebeca? ¿Y qué rendimientos estás más o menos sacando? Pues Felipe, te voy a poner el ejemplo de la casa que compré el año pasado para que sea más sencillo de entender para todo el mundo. Compré una casa por un valor de $550,000. El capital que invertí entre el pago inicial, los impuestos, una reforma que tuve que hacer, muebles, etc., fue de unos $70,000. He facturado el primer año unos $110,000 con esta propiedad, obteniendo una rentabilidad anual de la inversión del 71,51%. Voy a tardar en recuperar el capital inicial que invertí 1 año y medio. Es decir, en 1 año y medio ya tengo esos $70,000 de vuelta en mi bolsillo. A partir de ahí la casa se está pagando sola y además está generando un beneficio que me va a permitir pagar la hipoteca que tengo en 7 años. Por lo que de aquí a 7 años yo voy a tener una casa en la que ya he recuperado el capital que tuve que invertir, se me ha pagado sola, ¿de acuerdo? Y lo único que me está generando a partir de ahí es beneficio. Es decir, el momento que estamos viviendo con todo este cambio en el sector inmobiliario que hemos tenido con los alquileres a corto plazo es increíble. ¿Nos podrías contar qué ventajas y riesgos tiene invertir en Airbnb en vez de alquilar vivienda habitual? Pues primeramente vas a duplicar o triplicar en muchos casos el beneficio que estás obteniendo. Segundo, vas a evitar impagos, es decir, gente que se quede en tu casa meses sin pagar. Esto con Airbnb o alquileres a corto plazo no ocurre. Tercero, te vas a asegurar que tu casa siempre está en buen estado. Los inquilinos a largo plazo destrozan las propiedades porque no las cuidan ni las limpian adecuadamente. Cuando te devuelven la propiedad tienes que pintarla, arreglarla y hacerle 1000 cosas que llevan un montón de tiempo en el cual no estás generando, pero estás gastando. Un alquiler a corto plazo de Airbnb, como luego lo quieras llamar, te garantiza que tu casa se limpia profesionalmente una media de 2 veces todas las semanas. Los huéspedes no utilizan las cocinas ni pasan tiempo en las casas. Normalmente es gente que viene de visita o por trabajo. Entonces la casa está prácticamente intacta cuando se marchan, porque solo van a dormir prácticamente. Es completamente diferente. Yo he lidiado con los 2 tipos de alquileres y te puedo garantizar que no vuelvo a alquilar a largo plazo porque es una pérdida de tiempo, de dinero y sobre todo de mucha energía, que ya a día de hoy no tenemos.
Muchas gracias, Rebeca, por haber venido a nuestro podcast. Ha sido un placer escuchar tu ejemplo y tu experiencia. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Felipe y María, por haberme invitado el día de hoy a vuestro podcast. Ha sido un placer compartir con vosotros mi experiencia en este mundo del alquiler a corto plazo. Hasta luego. Gracias, Rebeca. Bueno, pues yo creo que es momento, después de todo lo que nos ha contado Rebeca, de hacer un top 3 con las ideas más importantes que nos hemos quedado hoy. ¿Quieres empezar tú con la primera? ¿Con qué te quedarías de todo lo que hemos hablado hoy? A mí me ha impactado muchísimo que puedes duplicar o triplicar los beneficios. Sí. Y luego, aparte, la ventaja que tiene invertir en vivienda vacacional frente a la vivienda habitual es que hay muchísimo menos desgaste. Al final no hay una familia que vive constantemente allí, sino que estás de paso, estás haciendo turismo y estás horas Sí, en la casa. sí. Y además también, oye, que evitas el riesgo de impagos y de ocupación. Ese sería el top 3 de hoy. Pues en esta segunda parte del podcast de hoy vamos a hablar de estrategias para conseguir la libertad financiera. Yo creo que para conseguir esta libertad financiera, bueno, ya lo hemos comentado en anteriores podcasts, es totalmente un proceso totalmente personalizado que viene unido de la suma de dos factores clave. El primer factor sería analizar la situación familiar, laboral y financiera, pues de las personas o de la familia que quiere realizar estas estrategias. Eso unido a los objetivos a corto, medio y largo plazo que quieren conseguir, nos daría el resultado para definir qué estrategias son más convenientes a seguir, ¿no? Para conseguir Sí, esta libertad financiera. Pero yo creo que esto se explica mejor con un ejemplo, ¿no? Que la sí, gente un se punto ponga de un partida. poco en contexto. ¿Qué ejemplo nos pondrías, Felipe? Pues si te parece, para ir siguiendo un poco la línea argumental, podemos hablar pues, de una pareja que tiene un hijo de 1 año. Ella, por ejemplo, trabaja en régimen general y él es autónomo pues, en base mínima, es decir, paga lo mínimo de autónomo. Ella, por ejemplo, los ingresos tiene 1.500 y él 2.500. En total son 4.000 al mes entre los dos y tienen unos gastos en casa de 3.000 euros al mes. Su capacidad de ahorro mensual, por tanto, es la diferencia, son 1.000 euros. Y además tienen 100.000 euros ahorrados en su cuenta bancaria. Un poco el punto número 1 que hemos comentado, ¿no? El análisis de esta situación familiar, de laboral, financiera, de esta familia. Pero háblanos un poco, en este supuesto, de qué objetivos a corto, medio y largo plazo tendrían. Pues hombre, por lo general en las parejas o en las familias que hay niños, la mayor prioridad son estos, sus estudios y su formación. Entonces, bueno, aparte de lo que pueden ser los estudios y la formación de los niños, pues también puede ser, oye, el día de mañana tener una buena jubilación o incluso, pues a partir de cierto momento, el buscar una segunda vivienda en un lugar donde te gusta, pues como puede ser pues la montaña, la playa o otro lugar. Sí, pues yo a simple vista lo veo perfecto. A ver, tienen unos sueldos muy buenos, tienen mucha capacidad de ahorro mes a mes y luego tienen unos objetivos que son bastante accesibles y bastante normales. O sea, esta familia, ¿qué estrategias necesita si ya está todo bien? Claro, María, pero es que en la vida pueden pasar muchas cosas. Entonces, hoy están bien, pero él, por ejemplo, es autónomo, puede estar de baja laboral por un accidente, tener una pequeña enfermedad o una invalidez. A ella le puede ocurrir algo parecido o quedarse sin trabajo. Entonces, bueno, en cualquier caso, lo que debemos de hacer es asegurar antes las cosas malas y su capacidad económica, en estos casos, que no se vea mermada. Esto es la base de todo, María. Y una vez protegido, pues ya podemos pensar en ahorrar e invertir. Vale, entonces digamos que las estrategias para conseguir esa libertad financiera que todos queremos pasan por 3 estados, ¿no? La primera sería protección, luego el ahorro y luego la inversión, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo puedes proteger a esta familia? Pues mira, tenemos que tener en cuenta la protección pública, ¿vale? Y además la privada. Entonces, en la pública estaríamos hablando de la seguridad social, aquello por lo que están cotizando al trabajar, les da derecho a tener una serie de pensiones. Entonces, estas pensiones a nivel económico suelen ser muy inferiores en el 95% de los casos hablando, ¿vale? A las necesidades que realmente tiene la familia a nivel económico. Entonces, ahí es donde radica la importancia de la protección privada. Sí, que así a simple vista se me ocurren ejemplos de protección privada, podrían ser pues los seguros de vida, de invalidez, de dependencia, de baja laboral, de accidentes. Sí,
planes de pensiones, Sí, seguros para de salud. Vamos, que hay un amplio abanico abanico. de oferta en la seguridad privada. Sí, yo creo que lo que queda claro es que cuando algo pasa en una familia, pues puede ser desde una enfermedad larga, una incapacidad, bueno, quedarte sin trabajo, Claro, o o incluso hablando ya más serio, pues hasta el fallecimiento de alguien. Al final la seguridad social está ahí y te va a pagar algo, pero lo que tienes que tener claro es que la seguridad social no va a pagar tus gastos fijos. no. ¿La seguridad social va a costear todo tu tren de vida? No. ¿La seguridad social va a pagar tus sueños a corto, medio, largo plazo? No. O sea, te va a dar algo, pero todo eso no va a cubrir tus necesidades. Por lo tanto, lo que te falta para cubrir esos gastos o esos sueños, te lo tienes que buscar en una protección privada, ¿no? Es que, bueno, si te pones en el caso de este ejemplo que estamos poniendo, imagínate pues que el que es autónomo pues tiene algún problema y está de baja por un año, por ejemplo. Entonces, donde antes él ingresaba 2.500 todos los meses, ahora directamente pues le van a quedar 400 euros. Entonces, esta familia donde antes tenía 4.000, ahora va a pasar a tener 1.800 o 1.900 euros. Ahí hay mucha diferencia y los gastos mínimos que ellos tienen que cubrir, que eran 3.000, pues falta dinero. Entonces, todos los meses les falta 1.200, 1.100 euros. Entonces, esto es un problema muy serio que hay que cubrir a nivel privado inicialmente. Bueno, pues nos ha quedado claro que aunque ahora estemos bien, la protección es necesaria porque las cosas pasan y eso es así. Bueno, pues una vez que tus gastos fijos están cubiertos, no solo tus gastos fijos, sino también pues tus objetivos a corto, medio, largo plazo, porque no tienes por qué renunciar a ellos porque hayas tenido un bache a nivel de salud para el Claro, resto de tu vida. claro. O sea, una vez cubierto todo eso, el siguiente paso sería el ahorro. ¿Cómo planteas el ahorro? Bueno, pues el ahorro lo que nos va a aportar sobre todo es liquidez y tranquilidad, ¿vale? Esto, lo importante es ese colchón de seguridad del que hablábamos en podcast anteriores, que hay que hacer una estimación, pues más o menos de 4, 5, 6 meses de los ahorros, de los gastos fijos que tú tienes del mes a mes, pues tenerlo ahorrado. Ahorrado de manera que sepas que no tienes grandes riesgos, tampoco vas a tener grandes beneficios, pero que tienes el dinero ahí disponible y líquido pues para echar manos si, por ejemplo, te quedaras de baja laboral o sin trabajo o alguna cosa que afectará tus ingresos. Así, inicialmente, los primeros meses podrías salir del paso. Eso es. El riesgo asumido sobre esos 15.000 es mínimo, porque es que lo vas a tener en algo que no te da beneficio ni nada, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, pues desde planes de ahorro garantizados, cuentas remuneradas, incluso plazos fijos donde tienes liquidez o simplemente la cuenta corriente. Ese tipo de herramientas las podemos emplear para este tipo de colchón. Eso es. Y una vez que la protección la tienes asegurada, el ahorro también para tirar los primeros meses hasta ver qué va pasando con tu situación, ya vendría el tercer paso para marcar estas estrategias, que sería ya la inversión. Claro, ahí es donde el paso anterior también destacar que es muy importante lo que estamos diciendo, tenerlo bien cuantificado y porque si tú tienes unos gastos de 3.000 al mes y 100.000 en la cuenta bancaria, pues hombre, la inflación te está haciendo perder mucho dinero. Con lo cual, lo que vamos a buscar es invertir. Lo interesante es que tengas un poquito en la cuenta para tener ese colchón y el resto tener invertido, porque bien invertido te permitirá no perder capacidad adquisitiva de ese dinero que ya tienes. Claro, 100.000 euros en la cuenta, ¿qué sentido tienen si gastas 3.000 al mes? Entonces ahí es donde entra la inversión, coger una parte de esos 100.000, una buena parte, y ir poco a poco invirtiéndolo para obtener un retorno superior a la inflación que tenemos en el mercado. Eso es. Entonces, al final, pues bueno, donde inviertes es donde asumes más riesgos, donde puedes perder, pero también puedes ganar muchísimo más que lo que tienes en la cuenta, pero al final el dinero que inviertes en estas estrategias es lo que te sobra, entre comillas, después de haberte protegido a ti y a tu familia y después de tener ese colchón de seguridad que necesitas, ¿no? Y ahí emplearíamos pues herramientas como acciones, fondos de inversión, ETFs, pues pueden ser también alquileres o vivienda, diferentes tipos de inversiones que nos den una rentabilidad extra superior. Muy bien, pues así plantearíamos a grandes rasgos esas estrategias para conseguir la libertad financiera, ¿no? ¿Con qué te quedas de todo lo que hemos hablado hoy?
Bueno, pues en el top 3 de hoy, María, yo diría que yo me quedaría con la idea de que toda gran inversión tiene unos cimientos sólidos, es decir, que para poder pensar en invertir primero tienes que tener protegidas tus necesidades básicas y económicas. Sí, además, ¿sabes con qué me quedaría yo al hilo de lo que estás comentando? Con que al final todo el mundo conocemos a alguien que le va muy bien o le ha ido muy bien, que tiene su trabajo, sus ingresos, sus vacaciones, su casa en la playa y de repente lo vuelves a ver y le va mal. O sea, o ha tenido un problema de salud, o se ha arruinado, o tiene problemas económicos, ha tenido que cerrar el negocio. Vamos, que está pasando un mal momento. Y yo creo que eso se puede minimizar pues haciendo una buena gestión y una buena previsión de tu economía. Así es, sí, estoy de acuerdo. Y luego, por último, pues que debes de tener una estrategia adaptada a tus necesidades y a tus posibilidades, pero que todo el mundo puede perfectamente implementar estas estrategias privadas a su bolsillo. Sí, para todos los públicos, para todas las economías. Al final es independiente del trabajo que tengas y de los ahorros que tengas. Pues sí. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Creemos que ha sido interesante. Esperamos poder estar aquí con vosotros el próximo día. Y gracias por escucharnos. Gracias. Inversiones y rentas, un podcast de USA Gestión Inmobiliaria. Escúchanos en las principales plataformas de podcasting. Si quieres ampliar información, visita nuestra web usagestioninmobiliaria.es.